Bien, hermano, Dios les bendiga. Damos gracias a nuestro Señor que nos permite la bendición de estar nuevamente reunidos para rendirle culto, para aprender de su palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada comenzamos una serie titulada Evangelismo y Discipulado Bíblico. Y hablábamos de que la iglesia, Casa de Dios, comprometidos con un crecimiento integral, que no se limita a un crecimiento numérico meramente, sino que realmente sea integral, que abarque otros aspectos, que podamos crecer también en conocimiento, crecer en armonía, comunión los unos con los otros, que haya toda una gama de elementos que estén presentes en ese crecimiento. Y hoy continuamos con este tema y vamos a estar leyendo en Hechos. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias Hechos 26, vamos a leer los versículos 12 al 20. Específicamente el nombre de la serie es Evangelismo y Discipulado Bíblico. Específicamente hoy vamos a estar hablando testificando de Cristo. Hechos 26, versículo 12, 26, 12 al 20. Parece que la iluminación allí... Dice la palabra del Señor, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo yo por el camino, vi una luz en el cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, lo cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias por permitirnos la bendición de estar reunidos, de estudiar tu palabra, y tu palabra, Señor, que no vuelve a ti vacía, Señor, llegue al terreno fértil de cada corazón y produzca en nosotros convicciones, compromisos con esta gran comisión. En el nombre de Jesús, amén. Y decíamos que un gran compromiso con la gran comisión hacen a una gran iglesia. Y vemos que en esta ocasión el apóstol Pablo estaba relatando lo que fue su experiencia cuando recibió a Cristo como el Señor de su vida, cuando lo reconoció como el Mesías, el Salvador del mundo. Y en medio de esa historia, él dice: yo no fui rebelde. Cuando el Señor lo llamó y le habló de su propósito de enviarlo a los gentiles, de que predicara a toda persona la necesidad de arrepentirse y volverse a Dios, él dice: yo no fui rebelde a la visión celestial. Es que esa visión misionera de la que hablamos, esa visión que va en contexto con la gran comisión, es nuestra gran comisión, es una visión celestial, es una visión que viene de Dios. De manera que necesitamos ser dóciles y sumarnos, ser parte, poner manos a la obra, porque no me puedo llamar obrero
Un obrero es uno que pone mano en la obra, no un espectador. Los espectadores no son obreros, los obreros colocan sus manos en la obra. Pablo decía, no fui rebelde a la visión celestial. Y quiero destacar, mis estimados, veíamos la semana pasada, evangelismo bíblico, evangelismo y discipulado bíblico, y decíamos la semana pasada que Jesucristo dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. En términos generales, dejamos una tarea que ustedes iban a realizar un repaso, tanto a nivel personal con los apuntes que ustedes hicieron, como a nivel de los grupos celulares, un repaso. Y básicamente hoy lo quiero tomar como punto de partida para mi exposición de hoy. ¿Qué es evangelizar? Nos viene de la palabra griega evangelizo, que significa traigo buenas noticias. Evangelizo, traigo buenas noticias. Y es interesante observar, como les dije la semana pasada, que está conjugado en primera persona. De hecho, los verbos griegos están en primera persona y luego pueden cambiar según el lugar que ocupe en la oración. Sin embargo, allí nos dice que es una acción y un compromiso que nosotros asumimos con la Gran Comisión. La otra pregunta era, ¿por qué debemos evangelizar? Y veíamos allí 3 respuestas para esa pregunta. La primera era, es un mandato del Señor. Es un mandato del Señor. La segunda, y esa debería ser suficiente para nosotros. La segunda, somos responsables ante Dios. Dios nos pedirá cuenta. Y la tercera, perjudica la respuesta en la oración. Decíamos que debemos evangelizar, debemos comprometernos con la Gran Comisión, porque Dios lo ordenó. En segundo lugar, porque somos responsables, nos van a pedir cuenta por ello. Si yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares de mi parte, el impío morirá por su pecado, mas su sangre demandaré de tu mano. Y en tercer lugar, perjudica la respuesta en la oración. Dice que cuando oraren, yo no oiré, porque llenas están de sangre vuestras manos. Cuando somos indiferentes con la salvación de otros, hay sangre en nuestras manos. Cuando gente que pudo salvarse se perdió porque fuimos negligentes, hay sangre en nuestras manos. Y dice, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Vimos Isaías 59, 1 al 3, Isaías 1, 15, entre otros pasajes. Otra de las preguntas que estuvimos examinando, o de los puntos que estuvimos examinando y que se dejó como tarea, fue menciona el propósito quíntuple y los círculos de compromiso. Recuerde que hay un propósito quíntuple donde decimos, la palabra del Señor nos destaca que la iglesia existe para adorar, para ministrar, para evangelizar, para discipular y para tener comunión los unos con los otros. Ese es el propósito, no son 5 propósitos, es el propósito quíntuple de Dios para su iglesia. Existimos con ese propósito y decíamos que ese propósito se ve reflejado en esos círculos de compromiso. Yo les decía que Rick Warren, en su libro Una iglesia con propósito, él describía que la iglesia en relación a 5 círculos, decíamos que el círculo mayor era la comunidad y que necesitábamos mover gente de la comunidad al círculo que está siguiente, en medio, de la comunidad a la multitud, de la multitud a la congregación, de la congregación a los comprometidos y de los comprometidos al núcleo de líderes, de ministros, de personas que han alcanzado madurez, como decía en Colosenses 1:28, a fin de presentar perfectos, maduros en Cristo Jesús a todo hombre. Es la iglesia que a través de asumir un compromiso con ese propósito quíntuple, a nivel del primer círculo, nos proyectamos. Las iglesias hay que hacerlas con ventanas. Y no me refiero a las ventanas en físico de los templos. Las iglesias tienen que tener ventanas para ver a un mundo que se pierde, para proyectarse evangelísticamente. Tiene que ver
No pueden quedarse encerrados en cuatro paredes cantando coritos hasta que Cristo venga por nosotros. Parece que en Jerusalén los creyentes en la iglesia primitiva pensaban hacer algo como eso y Dios les mandó una terrible persecución precisamente a través de Saulo, quien luego lo conociéramos como Pablo. Fue uno de los personajes que se destacó en esa persecución y tuvieron que salir huyendo y Dios los impulsó para que hicieran su obra evangelística, porque si no, no iba a llegar hasta nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Lo cierto es que tenemos que proyectarnos evangelísticamente y para mover gente de la comunidad, para que forme parte de la multitud, tenemos que cumplir con el propósito de la adoración, el propósito de la ministración, ministramos a las personas, el propósito del evangelismo y el del discipulado. No aplicamos el propósito de la comunión con ellos porque solo tenemos comunión los unos con los otros. Pero sí, nuestra comunión los unos con los otros también es un impacto evangelístico para los que ven hacia acá y ve que somos verdaderos amigos, leales, respetuosos, preocupados más los unos por los otros que por los intereses propios. Eso también indirectamente es un mensaje evangelístico. Fíjense que cumplir con el propósito quíntuple hace que mucha gente pase de la comunidad a la multitud y nuevamente ellos pasen a la congregación y así sucesivamente hasta llegar a ser líderes en la iglesia del Señor. Entonces tenemos acá esos 5 círculos de compromiso y bueno, ya les expliqué esa respuesta. La otra pregunta era: menciona el propósito quíntuple según el siguiente acróstico. Y yo les di un acróstico, no es mío, pero se los compartí, y dice pesca, y cada uno de esas palabras forman una palabra clave para recordar el propósito quíntuple de la iglesia. Si usted ve la letra inicial, está en rojo, si usted la lee verticalmente, dice pesca. Pero si usted lee cada una horizontal, dice proclamación, enseñanza, servicio, compañerismo, adoración. Ahí están los 5 propósitos de Dios para la iglesia. Y hoy comenzamos entonces ya con el tema testificando de Cristo. Testificando de Cristo. Y debemos destacar, hermanos, que la palabra testificar tiene una doble connotación. Por una parte, hace referencia a que anunciamos, testificando de las bondades de Dios, testificando de la gracia de Dios, dando a conocer las bondades de Dios. Por una parte, el testificar tiene que ver con proclamar, como lo dice acá el Salmo 96:3, proclamad su gloria entre las naciones. En ese caso estamos proclamando las bondades de Dios para con todos. Pero la palabra testificar en primera instancia se refiere a proclamar las bondades de Dios para conmigo. Es decir, mi testimonio. Testificar, en un sentido, tiene que ver con predicar contando mi propio testimonio. Predicar contando mi testimonio. De manera que cuando testificamos, pudiéramos estar proclamando las bondades de Dios derramada para con todos y hacerla notoria a todos. Sin embargo, en muchos sentidos, la palabra testificar tiene que ver con contarles mis testimonios de lo que Dios ha hecho conmigo, de la bondad de Dios para conmigo, y entonces desde esa base predicarles el evangelio de Jesucristo. De manera que hay una doble connotación y muchas veces usamos la palabra testificar en el primer sentido, que es en relación a todos, pero muchas veces la palabra testificar, y es el sentido principal con el que lo quiero manejar en esta lección, tiene que ver con contar mi testimonio, predicar contando mi testimonio. ¿Cómo le ocurrió? ¿Recuerdan ustedes la historia del Gadareno? El hombre que tenía legiones de demonios y luego que Dios hace un tremendo, poderoso, extraordinario milagro y ese hombre quedó libre, y que cuando llegó la gente del pueblo lo vio sorprendido de que el mismo hombre que ellos conocían que era peligroso
que vivía en el cementerio, que rompía cadenas. Así de grande era la posesión demoníaca que tenía ese hombre. Lo vieron sano, lúcido y vestido. El milagro. Ese hombre, el gadareno, quería irse con Jesús. Le dijo: Señor, déjame que me vaya contigo. Yo quiero formar parte de tu equipo. Y Jesús le dijo: no, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Eso es testificar. Contarles a otros cuán grandes cosas ha hecho el Todopoderoso conmigo. Contarle lo que me ocurrió a mí. Y así como vimos en la historia, en el pasaje que leímos, no solamente podemos contar lo que fue nuestra historia, es decir, nuestro testimonio, porque hay un antes, un encuentro y un después. Así como la historia de la humanidad se partió en dos, se dividió en dos con el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así ocurrió con la vida mía y la vida suya. Cristo Jesús dividió la historia en dos, y cualquier evento en la historia usted podría citarlo y tendría que decir antes de Cristo, después de Cristo. Cristo Jesús dividió la historia en dos, pero también dividió la historia tuya en dos. ¿Quién eras tú antes de Cristo? Antes de que Cristo llegara a tu vida. ¿Cómo fue ese momento cuando Cristo vino a tu vida? ¿Y qué ocurrió después? Hay un antes y un después, y hay un momento donde tuve un encuentro personal con Jesús. Yo pudiera contar esa historia. Para algunos, quizás, para algunos de ustedes, esa historia sería muy dramática. Quizás algunos de ustedes vinieron de vidas y con pasados terribles y fuertes y pudieran contar cosas impresionantes. Yo entregué mi vida a Cristo a la edad de 12 años. Y tal vez no tenga algo tan impactante. Sin embargo, puedo decir que yo era un pecador y que me iba a perder como cualquier otro pecador, a pesar de que era apenas un niño de 12 años. Pero a lo largo de estos 47 años, ya casi 47 años que tengo caminando en los caminos del Señor, he tenido tantas experiencias con Dios. Y hay tantas cosas maravillosas que me han ocurrido que yo puedo contar cuán grandes cosas ha hecho Dios conmigo. Es decir, que no solamente se trata de mi testimonio cuando me convertí, sino también de los testimonios a lo largo y ancho de mi vida cristiana. Y de hecho lo menciona el apóstol Pablo allí, o mejor dicho, el Señor cuando le estaba hablando al apóstol Pablo, para que tú les cuentes a la gente las cosas que te revelaré y que te mostraré y que experimentarás en tu caminar. Lo dice en el pasaje que lo leímos, en el que leímos inicialmente. Luego les paso el versículo exacto para que ubiquen la frase. Pero estamos diciendo entonces que la predicación tiene que ver entonces con testificar o predicar contando mi testimonio. Recuerde lo que dice 2 Corintios 5, 20 al 21, donde dice que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos embajadores, y como embajadores tenemos que proclamar las grandezas, las bendiciones del Dios, las bondades del Dios Todopoderoso. Tanto las bondades que ha tenido para con todos en Cristo Jesús, como las bondades que ha tenido particularmente con cada uno de nosotros, las experiencias que hemos tenido. Mire cómo dice el versículo 21, 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Estas son las bondades del Señor, hermano, para con nosotros. Testificar entonces tiene que ver con proclamar las bondades para con todos, y tiene que ver con predicar el evangelio contando nuestro propio testimonio. Y debo destacar que testificar es cuestión de obediencia, no de resultados. Y en este caso me refiero a predicar en general, o contar las bondades de Dios en general, proclamar las bondades de Dios, anunciar el evangelio. No se mide el éxito por los resultados,
Se mide el éxito por la obediencia suya en cumplir con la gran comisión. Los resultados los dejamos a Dios. Dios es soberano. Dios es el que sabe cómo va a ser y en qué momento cada persona tomará su decisión por Cristo, si la tomará o no la tomará. Pero nosotros somos llamados a proclamar las bondades del Señor. Y la obediencia es lo que mide realmente nuestro éxito, es nuestra obediencia. Un corazón para Dios. El éxito de testificar está en vivir la vida cristiana cada día, testificar del Evangelio y confiar en Dios para los resultados. Es decir, aprendemos a entender que es el Espíritu Santo quien obra, quien convence. No es mi fluidez de mi palabra, no es la fluidez de las palabras, ni los argumentos. El que convence es el Espíritu Santo de Dios. Y cada persona tiene un libre albedrío y puede responder o no al llamado de Dios para su vida. Lo cierto es que nosotros somos llamados a ser fieles en predicar la palabra del Señor. Y esa fidelidad, mi hermano, tiene que ver principalmente con la gratitud. Como lo dice en Hebreos 12:28. Dice que tenemos recibiendo nosotros, dice Hebreos 12:28, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Te das cuenta? Mediante la gratitud hemos recibido un reino inconmovible. Nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Soy un ciudadano del reino de los cielos. Pasé del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Fui libertado de las cadenas del pecado. Y mi hermano, habiendo recibido ese reino inconmovible, tengamos gratitud. Y dice, y mediante ella, es el combustible. La gratitud es el combustible. Y mediante ella sirvamos al Señor. Y luego te aclara, con temor y reverencia. Porque Dios no acepta un servicio que no va sujeto, de una persona que no está sujeto a Él, por respeto a Él, sometido al señorío de Él. Y bueno, el texto que sigue en el versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Que Dios nos ayude y que podamos ser hallados fieles delante del Señor. Por otra parte, quiero destacar la importancia de la oración y más adelante vamos a volver a ese punto. Pero quiero destacar que nada es más importante en su preparación para testificar que la oración. Si yo quiero realmente ser usado por el Señor, necesito combinar mi trabajo con mi vida de oración. De hecho, todo lo que tenga que ver con mi vida cristiana y con mi servicio al Señor tiene que ser hecho en dependencia de Dios. Y mi dependencia la muestro por la vida de oración. Dios necesita de personas que lleven las buenas nuevas a los perdidos. Y cuando digo necesita, no lo estoy diciendo en el término de que Dios esté necesitando de nosotros y que sin nosotros no puede hacer las cosas. No, realmente Dios es todopoderoso y realmente no necesita de nada ni de nadie. Él no necesita de nadie. Pero Él nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y Él decidió que por la locura de la predicación del Evangelio, muchos sean salvos. Y dice en Romanos 10, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Es decir, los que están allá afuera van a creer porque muchos de nosotros les van a predicar. Espero que todos. Entonces, en ese sentido Dios nos necesita, porque en su plan nosotros tenemos un lugar. Y en la gran comisión nosotros tenemos una responsabilidad que asumir. En ese sentido, pídale a Dios que toque su corazón, pídale a Dios que ponga pasión en usted por la cosecha, por las almas, por la salvación de los perdidos. Hermano, la pasión viene de nuestra comunión con el Señor. Yo les decía el domingo pasado, comentando acerca de Marcos 1:17, donde dice que Jesús dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Cómo se explica que alguien diga que está siguiendo a Jesús y no está apasionado con lo que apasiona el corazón de Jesús?
Lo que apasiona el corazón de Jesús son las almas, la salvación de las almas. Fue su pasión lo que lo llevó a venir a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario. No fueron los clavos los que sostuvieron a Jesús en la cruz. Fue su amor por ti, fue su amor por la humanidad, fue su ardiente pasión por la salvación de los perdidos. Si yo estoy siguiendo de cerca a Jesús, si yo estoy leyendo la palabra, si yo estoy orando, es imposible que yo no me vea impregnado de lo que es la pasión de Jesús. Y les digo, mis hermanos, inicialmente les decía que nuestra gran comisión, que la última orden de nuestro general en jefe, Jesucristo, la última orden de nuestro Señor, debe convertirse en nuestra principal prioridad. Y yo les decía, no podemos llamarnos siervos si no obedecemos incondicionalmente la voz del Señor. Hermano, ¿qué creen ustedes? Imagínense que Dios nos mostrara en una noche de estas, un día de estos, una visión colectiva. Que todos viéramos como el techo se desvanece y vemos el cielo abierto y una voz como aquella que habló el día que Jesús fue bautizado y nos encargue a nosotros predicar su evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Todos escuchamos, vimos la visión. El techo se desvaneció, los cielos se abrieron y oímos esa voz. Hermanos, ¿saldríamos a partir de hoy más apasionados con ese compromiso con la gran comisión? Tal vez sí, probablemente sí. Sin embargo, yo no debería necesitar eso porque tenemos aquí la palabra más segura a la cual hacéis bien en estar atentos. Tenemos la palabra que nos dice, id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. No necesito más. Si yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, para mí eso debe ser suficiente. Yo no necesito una revelación como alguien oraba, Dios, llévame al infierno solo a dar un vistazo, me imagino, porque no creo que quiera que lo dé. No, hermano, y si decían dejarlo uno por allí por rebelde y por desobediente, no, hermano, usted no necesita algo especial, lo que necesita es saber que Dios lo ordenó. Tenemos entonces, quiero dar algunos consejos previos en cuanto a la evangelización. Y el primer consejo que quiero destacar es el que acabamos de mencionar. Antes de hablar de Dios, hable con Dios. Antes de hablar de Dios, hable con Dios. Créame, va a tener más resultado. A veces somos muy activistas, muy dados a la acción, a hacer cosas y hacer cosas. Nos ocupamos en cualquier cosa, pero con tal de no orar. Nos ocupamos en cualquier cosa y después decimos, no tengo tiempo para orar. ¿Te das cuenta? Tendemos a ser muy activistas, muy dados a la acción, a ocuparnos, a hacer cosas. Pero necesitamos, hermano, bajarle un poquito a los afanes. De hecho, es lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino que en todo tiempo sean conocidas vuestras oraciones con súplica y acción de gracia. Usted debe rociar con oración toda su labor. El grupo, el ministerio Buen Samaritano debe rociar con oración. Los líderes de jóvenes, de damas, evangelismos y misiones, debemos rociar con oración. Líderes de célula, rociar con oración toda nuestra labor. Y veremos la mano de Dios interviniendo, respaldando y dando victoria. La oración, hermano, es una gran necesidad. Procure que su vida no sea una contradicción de su mensaje. Procure ser un cristiano auténtico, hermano. Procure ser un cristiano auténtico. Que la gente no diga, no, yo para ser evangélico como el evangélico de la esquina. Y por supuesto, esto es un ejemplo así abierto, no estoy refiriéndome por si alguno vive en una esquina y me dice, pastor, me está lanzando una punta allí. No es con nadie, ninguno en particular, y a la vez es con todos en especial, porque mi mensaje principal, no único, mi mensaje principal es el que predico con mi vida. A veces, como viven algunos cristianos, entre comillas, a veces como ellos viven, hace tanta bulla
que no deja escuchar lo que dicen. A veces lo que hacen contradice lo que dicen. O sea, realmente no les van a prestar atención, no hay impacto. Hermano, tengo que preocuparme de ser un cristiano auténtico, de ser un cristiano genuino, de comportarme como dice la Biblia con mis hermanos en la fe, de comportarme como dice la Biblia que debe comportarse un esposo, una esposa, un padre, una madre, ser un buen trabajador, ser puntual, llegar temprano, no estar sirviendo al ojo. Si está el jefe y si no está, hago mi trabajo, porque lo hago como para Dios, como lo dice la Escritura. Es decir, vivir la vida cristiana le va a dar credibilidad. Cuando usted predique, la gente querrá escuchar porque se dará cuenta que realmente usted lo cree. Yo les comentaba a ustedes hace tiempo de un señor muy intelectual, un académico, ateo, que se autoproclamaba ateo. Él le gustaba ir los domingos a escuchar al pastor predicar. Y alguien que lo conocía le dice: chico, pero tú no eres ateo. ¿Qué haces tú todos los domingos a escuchar al pastor? No, yo soy ateo, pero el pastor de verdad cree eso que dice. O sea, él ve que el pastor lo habla con una convicción, con una seguridad, como que él tuvo una conversación cara a cara con Dios en la mañana. Y fascinado, quería escuchar a ese pastor, porque dijo: yo creo que si eso es verdad, yo de por aquí puedo llegar a conocerlo también. Y yo creo que sí, la palabra de Dios no vuelve vacía. Pero es eso, hermano, cuando la gente ve que de verdad tú haces cosas porque la Biblia lo dice, que tú sufres pérdidas porque la Biblia lo dice, que tú te sufres el agravio porque la Biblia dice, y buscas que el testimonio del evangelio quede bien parado, así tú tengas pérdidas personales o económicas o del índole que sea, la gente dice: ¿usted de verdad cree eso? Cuando tú le predicas, por lo menos te escuchan con respeto, porque saben que eres auténtico. Que Dios nos ayude, que nuestro principal mensaje sea el que predicamos con nuestra vida. Repito, es nuestro principal mensaje, no nuestro único mensaje, porque nos mandaron a predicar. Se nos impuso la gran comisión, se nos impuso la necesidad de predicar. Y por eso es que en Mateo 5:14 el Señor dice que somos la luz. La iglesia, la luz, proyecta con el testimonio, en nuestro caso con el testimonio, es lo que explica nuestro Señor en Mateo 5:14 al versículo 16 que tenemos en pantalla. Busque la llenura del Espíritu Santo. Hermano, en Hechos 1:8 dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Nuestra efectividad para testificar, para predicar la palabra del Señor, hermano, viene de esa llenura del Espíritu Santo, de esa comunión con el Espíritu Santo. En Efesios 5:18 nos dice que no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Dios quiere, hermano, llenarnos. Ustedes recuerdan aquella ocasión donde los discípulos recibieron amenazas, los azotaron, eso está en Hechos 4, los azotaron y les prohibieron seguir predicando el evangelio. Se reunieron los discípulos, contaron lo que les había pasado, los azotes que recibieron, le contaron a los demás hermanos en el Señor allí y les dijeron y nos prohibieron y oraron: Señor, ayúdanos que con denuedo prediquemos tu palabra, que con valentía prediquemos tu palabra. Y dice que en ese momento fueron todos llenos del Espíritu Santo y el lugar donde estaban tembló. Aleluya. Hermano, eso ocurre por la oración y por la llenura del Espíritu Santo. Y es un recurso espiritual, como dice en Hebreos 2:4, que Dios testificaba juntamente con ellos con señales y milagros. Queremos eso, hermano. Queremos que prediquemos a un Cristo que salva, que sana, y que podamos entonces mostrar la evidencia de personas sanadas por el poder del nombre de Jesús, no por el poder de la oración. Hay gente que dice que la oración tiene poder. La oración no tiene poder, hermano. El que tiene poder es Jesús. El que tiene poder es nuestro Señor. Porque una persona puede orar a un pedazo de palo, puede orar
a cualquier persona y no va a pasar nada. La oración no tiene poder. El poder depende de a quién le oras tú. ¿A quién le oras tú? Y el poder está en Él. Dios puede pararse, levantarse de su trono e intervenir en el mundo material en respuesta a tu oración. Fuerte el aplauso para el Señor. Comprenda el plan de salvación, entienda los elementos claves que deben estar presentes en su predicación. Más adelante vamos a hablar un poco de ello, si nos alcanza el tiempo. Pero es importante que nosotros tengamos un bosquejo mental de los puntos claves que voy a incluir en mi predicación evangelística. De manera que no estoy realmente improvisando, estoy preparado con unos puntos a tratar y una forma en que la voy a desarrollar. Seleccione cuidadosamente la literatura que usará. Úsela como enlace inicial. Evangelizar no es simplemente repartir tratados, tenga. No, eso realmente no. Se espera que usted primero que nada seleccione bien la literatura, porque hay tratados que realmente no comunican un mensaje apropiado. A veces un mensaje que es totalmente contrario o contradice algunos principios bíblicos, algunas verdades bíblicas. Usted debe leerlo previamente, seleccionarlo y usarlo como punto de partida para luego, a partir de allí, compartir el mensaje y que le quede el tratado para una lectura posterior a su predicación. Esté consciente del destino eterno de las almas. Predique consciente de que tal vez esa será la última llamada de esa persona, que tal vez ese día esa persona tendrá un encuentro con la muerte, pasará a la eternidad. Predique con la convicción de que su mensaje es de vida o muerte, que depende de él el destino de su predicación, el destino eterno de esa persona. Predique con esa convicción. Cuando usted haga el contacto, bien sea que anda predicando de casa en casa, lo ideal es que vayan en pareja o de 2 o 3 personas. Usted saluda, se presenta a su acompañante, expone la razón de su visita y luego proporciona el tratadito y comienza su mensaje. Uno de los dos predica, el otro ora en silencio, discretamente, lógicamente. Y por supuesto, ya habían decidido quién de los dos iba a llevar el mensaje en ese hogar. Tal vez en el próximo es el otro el que va a llevar el mensaje, probablemente. Pero por lo general el acompañante va de respaldo para orar. Preferiblemente deberían ser del mismo sexo, 2 varones o 2 hermanas. Y si hay esa diferencia, bueno, pudieran ser 3. 2 varones, 1 hermana, 2 hermanas, 1 varón, para tener también esa transparencia, ese respeto, y de ser un varón y una hermana, deben ser esposos, preferiblemente, por supuesto. Lo cierto es que el acompañante va a orar, va a respaldar, va a ayudar a buscar los textos, ponerlos a la mano. Como veremos más adelante, no es bueno decirle los textos de memoria, no es bueno leerle los textos, es bueno es que lo lean ellos mismos. Lógicamente, si la persona no sabe leer o tiene alguna dificultad para leer, entonces se lo leemos. Pero en la medida de lo posible, permitirles leer el texto, como decíamos, como vamos a ver en el versículo, en el punto que sigue, en Isaías 55:11, dice: permita que su interlocutor lea los textos directamente de la Biblia. Porque en Isaías 55:11 dice: mi palabra no volverá a mí vacía, sino que irá y hará aquello para lo que la envié, dice en Isaías 55:11. Entienda que cuando usted está haciendo esa obra evangelística, está dando una muestra de amor a Dios y a su prójimo. Está dando una muestra de amor a Dios y a su prójimo. Sea cortés, respetuoso, practique las normas del buen hablante, las normas de cortesía, que significa que no monopolice, hable, escuche, deje que, es más, propicie
impulse, estimule a su interlocutor a que también hable, como dice aquí, procure la participación de su interlocutor y tal vez formular preguntas para impulsarlo a que participe, porque es así donde se convierte en una conversación evangelística. No piense que esa predicación es como cuando uno se para acá y yo hablo y usted escucha. Ese tipo de predicación personal debe convertirse en una conversación donde yo hablo y donde mi interlocutor también expone y va reaccionando, algunas veces presentando sus objeciones, sus cuestionamientos, como veremos más adelante. Vamos a ver que todas las personas que nosotros vamos a encontrarnos tienen una actitud hacia el Evangelio y una típica forma de responder y de argumentar al Evangelio. Por eso las clasificamos según su actitud al Evangelio. Conocer esa clasificación me va a dar la ventaja de que ya sé más o menos cuáles son los argumentos típicos y cuál debe ser entonces el abordaje que debo hacer. Eso lo veremos ya, creo yo, en la próxima lección. No pierda la paciencia, aunque tenga suficientes motivos para hacerlo. No pierda la paciencia. No es con espada, no es con ejército, es por su Santo Espíritu. No sienta vergüenza si le hacen una pregunta y usted no sabe la respuesta. Nadie cree que usted sea omnisciente. Tampoco usted debe tratar de actuar como que si lo fuera. Si no sabe la respuesta de algo, anótela. Voy a investigarla y la próxima ocasión te traigo la respuesta. Mientras que le terminas de dar el mensaje. De hecho, hermano, yo en algunas ocasiones, para asegurarme de que hubiese una segunda sesión de diálogo, muchas veces usaba esa estrategia. Dejaba una pregunta, te la voy a responder, y tal vez sí tenía la respuesta. En algunas ocasiones sí tenía la respuesta para dársela en ese momento. Pero para mí era más interesante que darle la respuesta en ese momento, era tener una segunda oportunidad de conversar. Y esa respuesta te la voy a traer en la próxima. Y continúo con mi predicación. Está anotado y está pendiente. Y te quitas esa presión. ¿Qué hago si no sé la respuesta? Anótala, investígala. Venga donde su pastor tal vez, preferiblemente investíguela. Y dé esa respuesta en la próxima ocasión. Estos son algunos de los elementos que deben estar presentes en nuestra predicación. Algunos de los elementos que deben estar presentes en nuestra predicación. Todos somos pecadores, todos hemos pecado y merecemos la condenación eterna. Todos. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Dios hizo provisión de perdón en Jesucristo. Ese elemento tiene que es en esencia, hermano, la predicación evangelística. Estos elementos tienen que estar presentes. Sí, los vamos a incluir de una u otra manera, con la creatividad y la personalidad de cada uno para comunicar. Sin embargo, estos elementos deben estar presentes. En esencia, porque la predicación nuestra es un llamado al arrepentimiento. Entonces, en segundo lugar, Dios hizo provisión de perdón en Jesucristo. Hablar de la muerte expiatoria de Jesús, que Dios abrió un camino a través del cuerpo desgarrado de Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, dice Juan 3:16, mas tenga vida eterna. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Somos reconciliados con Dios por medio de Cristo a través del arrepentimiento. Y yo quiero llamar su atención que pareciera que estoy cayendo en redundancia en y de hecho dudé en colocarlo de esta manera o simplemente colocar somos reconciliados con Dios a través del arrepentimiento. Pero lo coloqué aparentemente como una redundancia para poner énfasis en una verdad. Es decir, recibimos el perdón a través del arrepentimiento, pero las personas pueden llegar a pensar que el arrepentimiento es realmente lo que se necesita para que Dios te perdone, y no es así. El arrepentimiento no es suficiente. Por eso es que en el punto 3 estoy enfatizando el punto 2, es a través de Jesucristo.
Sin el sacrificio de Cristo, el arrepentimiento no sirve de nada. Imaginen este escenario. Imagínense un delincuente que ha cometido una serie de delitos y está frente al juez. Y en medio del juicio, el delincuente llora, se humilla y le dice: Señor juez, perdóneme, con lágrimas en los ojos, perdóneme, yo me aparto de esa vida delictiva. Es más, el dinero que robé en ese banco, le voy a decir dónde lo tengo, como una evidencia de que mi arrepentimiento es genuino. Y se arrepiente. ¿Usted cree que el juez lo va a dejar en libertad? ¿Que lo va a dejar libre porque se arrepintió? No, es que es un delincuente, cometió un delito. Él tiene que sufrir las consecuencias de su culpabilidad. Diríamos que el juez, si lo deja en libertad porque él se arrepintió, diríamos que es un juez corrupto, un juez que no tiene sentido de justicia y de ley. Bueno, Dios es el juez de toda la tierra, y el juez de toda la tierra hará lo que es justo. Que una persona se arrepienta, que llore lágrimas de sangre, eso no va a garantizar que Dios le perdone. El perdón a través del arrepentimiento se recibe porque Cristo Jesús pagó precio en la cruz del Calvario. Es la muerte de Cristo, hermano, lo que abre una puerta para que si alguien genuinamente se arrepiente de sus pecados, siente dolor por haber ofendido a Dios y acude a los pies de Cristo para su salvación, entonces se le otorgue la gracia, y subrayo gracia, que significa favor no merecido, la gracia de la salvación. Un aplauso a nuestro Señor. Aleluya. Y tenemos allí los textos como por ejemplo Hechos 3:19, dice que así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 17:30 y 31, porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por eso manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque Dios ha establecido un día. Hay gente que piensa que los mandamientos de Dios, que las leyes de Dios son para los evangélicos, para los que creen en Dios, para los que creen en la Biblia. No, mi hermano, mi amigo, los mandamientos de Dios son para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es el dueño de este planeta, y los que vivan en este planeta tienen que vivir con las leyes de Dios, con las reglas de Dios. Y porque mucha gente ha decidido vivir de espaldas a Dios, es que Dios estableció un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Pero si tu historial delictivo, si tus pecados que ya te hacen merecedor de la condenación, tú entiendes que eres culpable y que no hay manera como tú puedas salir ileso del juicio del gran trono blanco, como lo describe allá en Apocalipsis 20, 11 al 15, un gran trono blanco delante del cual vinieron todos los grandes, pequeños, ricos, de todas las generaciones para ser juzgados. Y dice, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, será lanzado en el lago que arde con fuego y azufre. Cuando alguien entiende esto, entonces saldrá corriendo a los pies de Jesús para recibir el perdón, la gracia del perdón que se otorga a través de su gracia, del sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. Creyendo en el corazón, confesando con nuestros labios como Salvador y Señor. No solamente el arrepentimiento, no es sencillamente reconocerle como Salvador. Hay mucha gente que lo quiere reconocer como Salvador, pero no lo reconocen como Señor. Lo reconocemos como Salvador porque el Evangelio no es algo así como un seguro anti-incendios, no. El Evangelio no es simplemente para que tú escapes del lago eterno, no. El Evangelio es un mensaje para que te reconcilies con Dios, para que estés en paz con Dios y para que vivas bajo el señorío de Cristo. Él debe gobernar tu vida. Lo que Él dice en su palabra es ley para ti. Y tú vas a practicarlo. Cuando tú lo reconoces como Señor, entonces tu vida debe estar enmarcada por lo que este libro dice.
La Biblia es nuestra máxima regla de fe y conducta cristiana. Y ahí tenemos Romanos 10:9, donde nos dice, ¿verdad?, que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo, que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estos textos son claves y estos elementos, hermanos, tienen que estar presentes en nuestra predicación evangelística, de una u otra manera, con una u otra forma de palabras e ilustraciones que pueden variar, pero en esencia, este es el mensaje. Al testificar, y yo les decía que testificar es predicar contando mi testimonio. Testificar es predicar el evangelio contando mi testimonio. Y no solamente me refiero al testimonio que tengo del día en que entregué mi vida a Cristo, sino también los testimonios que yo pueda tener a lo largo de mi vida y las experiencias que yo he podido tener en mi vida cristiana con Dios. Aquí Pablo, en Hechos 26, lo vemos predicando la palabra del Señor, contando su testimonio. El apóstol Pablo estaba frente al rey Agripa, y él le contó a Agripa lo que ocurrió el día que Dios lo tumbó del caballo cuando iba a Damasco a poner preso, a apresar a los cristianos que seguían a Jesús. Él les contó su testimonio. Ese modelo de lo que Pablo hizo en Hechos 26, Pablo les predicó contando su testimonio. Esa forma de predicar la vamos a tomar nosotros como modelo para redactar nuestra propia predicación, contando nuestro testimonio, para testificar contando nuestro testimonio. Pablo, podemos observar, si usted analiza, y esa es la tarea, ya estoy entrando en la tarea, porque esto lo vamos a desarrollar más ampliamente, y esto va a ser tarea para realizarlo en los grupos celulares, y tarea para que cada uno redacte su testimonio, para testificar contando su testimonio, y lógicamente para practicarlo. Usted debe redactarlo, practicarlo, y bueno, espero que en el grupo celular también ofrezcan la oportunidad para repasar esto y para practicarlo. Si analizamos Hechos 26, 1 al 29, nos encontramos donde hay unas palabras introductorias, que son los versículos 1 al 3, donde hay unas palabras previas, como las que usted usa cuando llega a hablar con una persona. Tocó la puerta, en lo que la persona abre la puerta, si no te arrepientes te vas. No tendría sentido que usted comience por predicar o dar el discurso. Debe haber buenas tardes, soy fulano de tal, mi compañero fulano de tal, hoy estamos visitando a los amigos, queremos regalarle esta literatura y queremos compartir estas reflexiones, y empezamos a dar nuestro mensaje. Hay unas palabras introductorias. Si mi predicación va a ser fundamentalmente contando mi testimonio, entonces, bueno, voy a usar algo así como lo que Pablo hizo. En los versículos 4 al 12, Pablo contó quién era él antes de que Cristo llegara a su vida. Y luego cuenta en los versículos 13 al 18 qué ocurrió el día que entregó su vida a Cristo, el día que él tuvo un encuentro personal con Cristo. ¿Cómo fue esa experiencia? Que fue prácticamente el pasaje donde leímos inicialmente. El día que él tuvo un encuentro con Jesús, que oyó la voz de Jesús y que se le encargó esta visión celestial, y él dijo: no fui rebelde a esa visión celestial. Entonces cuenta su conversión, luego cuenta lo que fue su vida después que Cristo llegó a su vida, en los versículos 19 al 23, y luego las aplicaciones, que son lo que tú le vas a decir a la persona en función de lo que le estás predicando, de lo que le has dicho. Son las aplicaciones. Entonces tenemos aquí en los versículos 24 al 29 la aplicación a los oyentes. La fórmula, como la vemos allí: palabras introductorias, vida anterior, conversión, cambios, lo ocurrido después que entregué mi vida a Cristo, y las aplicaciones. Es decir,
esas palabras donde tú lo conectas con la persona y donde tú le haces una invitación. Si él no responde, eso daría lugar para continuar quizás esas conversaciones evangelísticas. Y ahí podríamos entrar en lo que es la parte del discipulado evangelístico, que lo veremos más adelante. La tarea: estudie el testimonio de Pablo. Léalo, estúdielo, analícelo, tómelo como modelo y redacte usted su propio testimonio. Hermano, pero sea preciso y conciso. Te voy a contar el testimonio de mi vida. Yo nací... ¡Wow! Si lo vas a contar así, hermano. No. Tiene que ser algo resumido, a grandes rasgos, sintetizado, resaltando aquello que realmente vale la pena y que es relevante mencionar para contar ahora qué ocurrió el día que le entregué mi vida a Cristo y qué ha pasado con mi vida después que tuve ese encuentro personal con Cristo. Redacte su propio testimonio, practíquelo, después que usted lo redacte, practíquelo predicándole a alguien y practíquelo también en el grupo celular, practíquenlo, de manera que nos familiaricemos y que la próxima vez que le vaya a predicar a alguien contando mi testimonio, lo haga con cierta destreza, con cierta fluidez y con cierto impacto. Que Dios me los bendiga. Bien, mis hermanos, este tema continuará en el próximo domingo, primeramente el Señor. Amado Padre Celestial, te doy las gracias por permitirnos la bendición de leer tu palabra, de exponerla, que tu palabra, Señor, ponga convicción, sofrosunes en nuestro